Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Un espacio para el debate, para el análisis, para la reflexión de esos asuntos que nos afectan, que nos interesan y que debemos conocer. Como la emergencia sanitaria en la que se encuentra hoy la ciudad de Bogotá, que fue declarada por la Administración Distrital para enfrentar lo que está ocurriendo, la crisis que hoy atraviesa el sector salud en la capital del país. ¿Cuáles son las medidas que se están adoptando? Son los temas que hoy abordaremos con nuestros invitados en este contraste y de inmediato los saludamos. Le damos la bienvenida inicialmente al secretario de Salud de Bogotá, el doctor Luis Gonzalo Morales, doctor en Medicina con maestrías en Salud Pública y Ciencia Política, especialista en Economía y Gerencia de Hospitales. Ha sido además investigador en temas de salud y seguridad social para entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, Fedesarrollo y la CEPAL. Además es autor de varias publicaciones científicas. Ya había estado antes al frente de la Secretaría de Salud con logros importantes, entre ellos la fusión de 17 hospitales. Secretario, bienvenido a Contraste, buenas noches. Muy buenas noches, Erika, y a todos los compañeros de la mesa, los concejales Jeffer Vega, al concejal Eduardo Arias y a la concejal Ángela Garzón. Es un placer estar con ustedes. También se encuentra con nosotros, como usted bien señala, el concejal Jeffer Vega, concejal por Cambio Radical, comunicador social y periodista con énfasis en comunicación organizacional, especialista en negociación y resolución de conflictos. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia. Ha ocupado muchos cargos dentro del sector público, entre ellos subdirector de Capacitación y Cooperación Técnica para la Contraloría de Bogotá, director de Derechos Fundamentales del Trabajo en el Ministerio de Trabajo, entre otras posiciones. Concejal Vega, bienvenido a este espacio, bienvenido a Contraste. Muy buenas noches para todos, un saludo muy especial para la mesa de trabajo y vamos a devolverle esa dignidad a nuestros ciudadanos en el sector salud. Está a mi lado la concejal Ángela Garzón, concejal por el Centro Democrático, estudió filosofía en la Universidad Nacional y ha tenido también una larga trayectoria en el sector público, en la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Cancillería, en la Comisión Nacional de Televisión como asesora de contenidos y de desarrollo en la televisión pública y también en la Alcaldía de Bogotá como subdirectora de proyección internacional en la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales. Concejal, muy buenas noches. Buenas noches, Erika. Buenas noches, secretario, y a mis compañeros Jeffer y Eduard. Y como decía Jeffer, estamos aquí para hablar de la salud de los bogotanos, que es un tema que le preocupa a la ciudadanía y por el que tenemos que pelear en el Consejo para que los ciudadanos reciban una salud de calidad. Y cerramos este grupo de panelistas esta noche en contraste con el concejal Eduardo Arias, concejal por el Partido Alianza Verde, médico de la Universidad Javeriana, especialista en pediatría de esa misma universidad, magíster en administración de negocios de la Universidad de los Andes, fue alcalde de la localidad de Suba y como concejal de Bogotá ha logrado importantes acuerdos como vacunación gratuita contra el neumococo para los recién nacidos y que las niñas también entre 10 y 12 años accedan gratuitamente a la vacuna contra el virus del papiloma humano. Concejal Arias, bienvenido a Contraste, muy buenas noches. Erika, buenas noches. Secretario, muy buena noche. Ángela y Jeffer, esperemos que este debate sea de interés para la ciudad, pero sobre todo que pueda generar unas dinámicas que nos permita colocar a los ciudadanos en un real conocimiento de lo que pasa con la salud en Bogotá. Inicialmente lo precisábamos hace un momento, Bogotá se encuentra en una emergencia sanitaria durante 6 meses. Eso va a permitir que se adopten una serie de medidas de carácter urgente para resolver los problemas más críticos, entre ellos ustedes los conocen bien y por supuesto los usuarios del sector salud en Bogotá, la congestión, el hacinamiento en las urgencias que en algunos casos supera el 300% en la red de hospitales públicos y también en algunos casos en los hospitales privados. Esto no es solo un tema de la red pública de hospitales. Secretario Luis Gonzalo Morales, ¿cuáles son esas medidas que entendemos ya están en marcha? Sí, lo primero es destacar que se presenta una enorme congestión, sobresaturación en los servicios de urgencias de prácticamente todos los hospitales del país, pero esta situación es mucho más dramática en el sur, porque prácticamente allá no se cuenta sino con la red hospitalaria pública y allí es donde se hace más evidente este problema, este drama de los pacientes que no encuentran atención, que están hospitalizados en el suelo, que pasan varias horas, hasta días, antes de ser atendidos. La medida lo que busca es ampliar de manera transitoria la capacidad que tienen los servicios de urgencias, especialmente las de los hospitales como Kennedy, Santa Clara y Mason, que son los lugares donde hay mayor congestión, donde hay mayor problemas y donde, digamos, de alguna manera es más factible llegar a este aumento transitorio de la capacidad de urgencias. Esperamos que un hospital como el de Kennedy
pueda pasar siquiera de 90 camas a 220, 250 camas, que el Hospital de Santa Clara pueda pasar de 60 camas a 150 camas y que el Hospital de Meissen pueda pasar de 40 camas siquiera a 120 camas. Con esto lo que estamos haciendo básicamente es poniendo a disposición rápidamente, en un término no mayor a 6, 8 meses, más camas para poder atender de una manera más digna a los usuarios. Estamos hablando de una inversión de cuánto dinero y cómo se va a trabajar justamente con los servicios que ya prestan estas entidades para ampliar la capacidad de los hospitales que usted menciona, entre ellos el Kennedy. Estas 3 obras de las que estamos hablando y que vamos a priorizar pueden costar alrededor de unos 6.000 millones de pesos. Lo que busca es utilizar los espacios que hoy se tienen en consulta externa y en otros servicios, trasladarlos a otros lugares y así permitir entonces ampliar la capacidad de las áreas de urgencias que tenemos en el día de hoy. La meta es, al cabo de esos 6 o 8 meses, es tener cuántas camas para el servicio de los ciudadanos en urgencias para descongestionar los servicios existentes. Pues la meta es pasar de aproximadamente unas 180 camas que tenemos en urgencias, camillas de urgencias, pasar siquiera a 400 camillas de urgencias en un plazo no mayor a 6 o 8 meses, como lo estamos diciendo. Pues ahí está, son las primeras medidas. Hemos querido conocer inicialmente las acciones que está adelantando el distrito dentro de esta emergencia sanitaria para superar la crisis, una crisis que no es nueva, que no es de esta administración, pero que claramente se recrudece cada vez más y más. Al cabo de unos comerciales vamos a conocer la valoración que hacen los concejales de las distintas bancadas que hoy nos acompañan frente a estas medidas que está tomando el distrito dentro de la emergencia sanitaria. Vamos y regresamos en segundos. Gracias por seguir con nosotros en Contraste, este espacio en el que hoy estamos analizando el panorama del sector de la crisis, del sector salud en la ciudad de Bogotá, las medidas a través de la emergencia sanitaria que está tomando el distrito y queremos conocer sus opiniones. Hágala llegar a través de nuestras redes sociales, @contrastebogotá, @consejo de Bogotá. El secretario de Salud del distrito, el doctor Luis Gonzalo Morales, nos ha hecho una descripción de algunas de las medidas. Vamos a ir profundizando más adelante en otras que ya se están poniendo en marcha, pero lo tienen ustedes claro. Los hospitales, por ejemplo, de Meissen, Kennedy, Tintal, atienden al 60% de los bogotanos que viven en el sur de la ciudad y las personas se quejan de un servicio que resulta indigno. Y como si fuera poco, obras de ampliación de algunos de estos hospitales, puntualmente en el caso de Kennedy, solo han avanzado un 22%, 6 años de retraso, 24.000 millones de pesos de inversión. Es un panorama preocupante. Concejal Jeffer Vega, ¿usted cómo valora estas acciones inicialmente del distrito para salir de esta crisis en la que está la salud en Bogotá? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que hoy tenemos una administración que le está poniendo la cara a la ciudadanía, le está contando la verdad de esta crisis que hoy tiene Bogotá. Yo creo que se abre el debate y debemos ser absolutamente conscientes de lo que está pasando puntualmente en cada uno de estos hospitales y la propuesta que trae hoy la administración, pues básicamente está ceñida a la norma, a lo que establece el artículo 49 de la Constitución Política, a lo que está plasmado en el Plan Decenal de Salud Pública y por supuesto que hoy vamos a entrar en esa discusión que nos tiene que llevar y nos tiene que arrojar simplemente a que tengamos acceso a la salud, que esas filas interminables, ese desgaste que tiene la gente día a día para que los atiendan por toda la burocracia que se ve dentro de los hospitales, pues se termine y llegue a buen término para que vuelva la gente a creer en el sector de la salud, en sus hospitales, en su ciudad y por supuesto en sus funcionarios. Concejal Ángela Garzón. Bueno, para nadie es un secreto la crisis en el sector salud que estamos viviendo en Colombia y en particular en Bogotá. La gente tiene que hacer filas de horas para acceder a servicios de especialistas, de médicos. A veces se retrasan 3 o 4 meses en darles una cita. Cuando llegan al especialista ya se ha desarrollado la enfermedad. Hay que hablar de las ambulancias, por ejemplo, el servicio de ambulancias en la ciudad está fallando. La gente llama a una ambulancia y tiene un tiempo de respuesta de
45 minutos cuando a la gente le va bien. Muchos pacientes se han muerto por esta respuesta. Entonces yo creo que el acuerdo que nos presenta la administración distrital, y en eso estoy de acuerdo con Jeffer, y es que tenemos una administración que nos ha dicho la verdad sobre la crisis que estamos viviendo y está buscando soluciones. De nada serviría decir que estamos perfectos cuando para la ciudadanía no es un secreto que estamos muy mal. Y estas medidas que se buscan tomar por parte de la administración, que estamos discutiendo en el Consejo, habrá muchas más que hay que tomar, algunas que habrá que reformar, pero lo que queremos es que la salud en Bogotá empiece a funcionar, que la gente tenga su derecho fundamental a la salud. Y es que esta es una crisis que no da espera. En la administración pasada tuvimos una ejecución del 16% en obras de infraestructura. Llevamos más de 12 años de rezago en la ciudad y necesitamos atender esta situación. Y es por los ciudadanos, esto no es un tema de partidos políticos, de color político, no. Aquí lo primordial es el ciudadano, que es el derecho fundamental a la salud, especialmente la de los niños y las niñas. Claro, concejal Eduardo Arias, ¿qué le gusta y qué no le gusta este plan de choque inicialmente que está tomando la administración distrital? ¿Qué me gusta? Que era necesario. ¿Qué no me gusta? Que llegó tarde. Debió llegar hace muchos años. Hoy, desafortunadamente, la gente, como lo decían mis compañeros, no encuentra citas, no encuentra quién los atienda y necesariamente tiene que ir a urgencias. Muchas de esas urgencias, uno diría que de cada 10 pacientes, 4 realmente son urgencias. Entonces hay dos trabajos alternos. El tema de que se reestructure el servicio de urgencias y se reestructure el servicio de citas médicas. En el tema de urgencias, claramente las camas que tenemos hoy para la ciudad no son suficientes. Hoy una persona en condición de discapacidad, un adulto mayor, un niño muchas veces no tiene la prioridad para ser atendida en el servicio o ni siquiera el hospital tiene la capacidad para poderle prestar el servicio y es lo que hemos visto en los diferentes medios de pacientes no solamente haciendo filas, sino muchas veces sin recibir ese tratamiento. El famoso paseo de la muerte muchas veces se presta porque es que no tienen para dónde más coger, no tienen cómo recibir y pues se van de hospital en hospital buscando un servicio de urgencias. Parte de las promesas del señor alcalde fue precisamente reestructurar los servicios de urgencias, crear más servicios de atención para estos pacientes y creo que la urgencia manifiesta que se declaró en esta emergencia va a permitir por lo menos adecuar durante ese tiempo transitorio este servicio. Pidámosle a Dios que no llegue una catástrofe porque no está Bogotá preparada para una catástrofe donde se requeriría un servicio de urgencias de inmediato y en una gran cantidad. Y en el tema de las citas también es necesario reestructurarlo porque la gente no tiene que ir a urgencias a buscar una cita, la gente tiene que poder encontrar una cita en 10, 15 días, a más tardar una cita de control normal, de un control médico. Pero desafortunadamente como no lo hay, pues tienen que recurrir al servicio de urgencias todavía represando más este servicio. Hay un tema importante dentro de este tema de las urgencias que es evidentemente el primer sitio donde llegan los ciudadanos. Muchas veces no tienen otra posibilidad de atención. Son los centros de atención prioritaria en salud. Señor secretario, se van a construir, tengo entendido que 40 para también ayudar a descongestionar las urgencias en la red de hospitales públicos de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo va a ser este manejo? ¿Cómo van a funcionar estos espacios? Y recogiendo la inquietud del concejal Arias, ¿cómo se va a manejar el tema de las citas para todas estas personas? Sí, mire, la realidad hoy es que cerca del 50, el 60% de los pacientes que van por urgencias son pacientes que no tienen una urgencia vital, o sea, no se van a morir de lo que tienen, pero son personas que, como lo dice la concejala, es la mamá que llega a las 6 de la tarde a la casa, encuentra a su niño con un dolor de oído, pues por supuesto que no se va a morir de un dolor de oído, pero hay que atenderlo, es un dolor de oído. Entonces se va para su centro de atención primaria, se va para la UBA, para la UPA y ya están cerradas. Y en la eventualidad de que la encuentre abierta, pues ahí no hay sino un médico general y una enfermera que no tiene cómo resolverle, entonces esa persona se va para las urgencias del hospital de Kennedy, a congestionar el hospital, a sufrir lo que es esta atención allá demorada, difícil, congestionada, y para eso es que son los centros de atención prioritaria. Es para que funcionen en horarios extendidos, desde las 6 de la mañana, siquiera hasta las 10 de la noche,
que además en esos lugares tengamos los especialistas, tengamos la posibilidad de tener el laboratorio, los rayos X, para poder atender integralmente toda esta demanda que hoy no está siendo atendida y que congestiona las urgencias. Esa es una de las observaciones que le hacemos a lo que heredamos, y es que hay que ser más resolutivos, hay que tener mayor capacidad para atender este tipo de personas, y eso es a lo que le estamos apuntando, a tener siquiera unos 40 de estos centros bien ubicados por toda la ciudad, que de alguna manera vayan reemplazando lo que son las actuales UVAs y UPAs, que no las usa la gente hoy. Si usted mira la utilización de las UVAs y de las UPAs no pasa del 20%, son totalmente subutilizadas, y que tengamos entonces unos centros que sean más resolutivos, que funcionen en horarios extendidos, incluidos los sábados y los domingos, como lo hace aquí cualquier otra entidad del sector privado. Están abiertos sábados y domingos. Es que esa es la época, las horas en las cuales y los días en los cuales la gente puede ir a consulta. La gente no puede ir en el horario de oficina que trabaja uno normalmente. Pero, secretario, tiene Bogotá, y es una pregunta que va para todos nuestros panelistas, ¿tiene la disponibilidad de médicos, enfermeras, personal sanitario? Porque, por ejemplo, en los servicios de urgencia de Kennedy, que estamos utilizando como referencia en todo este espacio, 6 médicos deben atender unos 200 pacientes diarios que deben esperar horas y horas. Entonces, ¿cómo se va a dar una reestructuración también del personal sanitario? Sí, mire, estamos hablando, y así lo prometimos en la campaña, de crear una gran central de urgencias en el sur. Esa central de urgencias, que va a estar probablemente en el hospital de Kennedy, es concentrar todas las urgencias en ese lugar, que tengamos 350, 400 camas en ese lugar, que ahí se reciban todas las urgencias, se clasifiquen, se estabilicen y luego se distribuyan para ser tratadas adecuadamente donde sea necesario. Entonces, no es tener, como tenemos hoy, urgencias regadas en todos los 22 hospitales, de las cuales hay unas que no les cabe una aguja y hay otras que no tienen a nadie. Vaya, visite hoy un CAMI, vaya al CAMI de Santa Librada, vaya al CAMI de Usme, para que vea que están llenos de gente y no tienen un solo paciente. Esa es la situación. Entonces, lo que hay que hacer es una mejor redistribución del personal que tenemos, pero también hay que reconocer, nos hacen falta especialistas, sobre todo, médicos generales no tanto, pero sí nos hacen falta especialistas, y en ese sentido hay que trabajar con las universidades. Estamos hablando de que estos hospitales de tercer nivel que tenemos hoy, los 5 hospitales de tercer nivel, se tienen que convertir gradualmente en hospitales universitarios, que no solamente presten asistencia, sino que igualmente podamos formar ahí los especialistas que se necesitan. Nos hacen falta pediatras, nos hacen falta ginecostetras, nos hacen falta internistas, nos hacen falta especialistas de algunas de las subespecialidades, y eso hay que trabajarlo. Hay que decirle muy claro a la comunidad que estamos en un atraso, como lo decía concejala Garzón. Hace 10 años no se construye una cama hospitalaria pública en Bogotá. Eso nos genera un déficit hoy de cerca de 2.000, 2.500 camas, y resolver esto de un día para otro no va a ser fácil, pero afortunadamente tenemos una cantidad de gente, empezando por el Consejo, dispuesto a trabajar por resolver este problema. ¿Qué hacer entonces con el tema de las especialidades, concejales? Que es un punto, sin lugar a dudas, muy importante, y sobre todo esa presión que muchos trabajadores del sector salud dicen sentir, y el concejal que es médico lo debe saber, y de manera permanente están quejándose de esa situación, que es muy difícil, entre otras cosas, y que puede ser no estar bien paga, y que en algunos casos los servicios están tercerizados. Concejal Jeffer Vega. Bueno, yo creo que nosotros no podemos desconocer que el sistema de urgencias, como lo ha manifestado la administración, ha colapsado, y que el 80% de las personas que hoy están en una urgencia, pues no requieren urgencia. Y esto lo que nos lleva es a que tengamos otros problemas colaterales, que por ejemplo adultos mayores que están en cuidados paliativos o no sé, puedan encontrar más enfermedades dentro de la estadía del hospital. Por ejemplo. Una bacteria. Y eso creo que agudece, se vuelve más agudo el sistema, se vuelve mucho más costoso, porque tener una persona en estas condiciones, cuando podría atenderse en casa, cuando se le podría dar un tratamiento completamente diferente, pues obviamente descongestionaría. Yo sí creo que aquí tenemos que ponerle al frente a ver cómo vamos a solventar
estos especialistas para que podamos de verdad llamar a un centro de urgencias y se atiendan debida y correctamente. Concejal Garzón. Sí, aquí también hay que mirar que tenemos que invertir no solo en infraestructura. Yo creo que el acuerdo de la administración distrital trae un punto importante y es el tema de la información, que hablamos de especialistas también, pero también hay mucho rezago en la información que hay en Bogotá sobre salud. Si nosotros invertimos en ese tema de información también vamos a saber dónde llevar la gente a especialistas y todo. Ahorita unas personas acuden al hospital de Kennedy, otra Mason, puede ser la misma persona y no se comparte la información, entonces estamos duplicando esfuerzos. Entonces yo creo que algo que hay que resaltar es que tenemos que invertir no solo en infraestructura, sino también en este sistema de información único que nos propone la administración distrital. En el único país donde está realmente funcionando bien es Gran Bretaña. Ya existen otros sistemas que funcionan en otros países, inclusive EPS privadas o medicina prepagada en el país funciona, pero un sistema único realmente está funcionando en Gran Bretaña. Ojalá en Bogotá lográramos llegar a eso. Eso nos ayudaría a que los especialistas con los que contamos, que claro que hace falta muchos, pero pudieran atender mejor a las personas que ya tenemos. Entonces yo creo que este es un tema integral como lo ha admirado la administración, no es un tema de arreglar las urgencias, los especialistas, sino es un tema mucho más integral y yo creo que sí debemos ser conscientes los bogotanos que debemos invertir en salud, en información y tener que hacer los recortes administrativos que hagan falta porque aquí se han robado todo el dinero del mundo en corrupción. Y hemos visto, tú hablabas ahorita de un informe de la Contraloría que se publicó recientemente, donde todos los hospitales de Bogotá rajados. Y es muy triste que tenemos 22 hospitales que están colapsados, que no están dando lo que necesita la ciudadanía. Y esto es un esfuerzo de todos. Nosotros tenemos que pelear por los pacientes. Son los primeros que debemos que pensar. Y después acomodar todo el sistema de salud para que la gente pueda tener una salud de calidad. Voy a tener que ir a un corte de comerciales y vuelvo y quisiera conocer la opinión del concejal Eduardo Arias frente a cómo hacer más eficiente, más eficaces toda la labor del personal sanitario en Bogotá, con esa deficiencia que tenemos de personal especializado, de especialistas, que es lo que para muchas personas dilata las citas a 3 y 6 meses cuando la atención en salud, ya lo han dicho ustedes, no da espera. Vamos a ese corte y volvemos. Y también escuchamos al concejal Jeffer Vega. Estamos en Contraste, del espacio del Consejo de Bogotá, analizando la situación del sector salud en nuestra ciudad, en nuestra capital. Gracias por seguir con nosotros. Habíamos dejado este punto frente a cuáles serían las salidas para que sea más eficiente la prestación de servicios de salud en Bogotá. Lo decía la concejal Garzón, no solo un tema de infraestructura, sino también se requiere personal y sobre todo personal especializado. Concejal Eduardo Arias, ¿le suena lo de convertir los hospitales de la red pública en hospitales universitarios? De hecho, algunos lo hacen, pero básicamente lo que hay es que el recurso económico en salud no es suficiente, pero el recurso económico que hay se tiene que organizar y recursos hay. Tú preguntabas por las especialidades y hay unas especialidades básicas que las tienen que manejar las urgencias, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, y las urgencias nunca sobrarán, pero en la medida que organicemos los servicios de las citas, las urgencias disminuirán. Pero Bogotá tiene que volverse competitiva. A un médico tiene que parecerle atractivo trabajar en un hospital público más que en un privado. Desafortunadamente hoy no es así y la tarifa seguramente en un hospital privado hace que se quiera ir hacia allá. En el momento en que volvamos competitivo un hospital público, pues ahí va a querer estar el profesional de la salud y en ese momento vamos a tener la posibilidad de que la gente encuentre citas, disminuya la cantidad de urgencias y las especialidades se vuelvan inclusive competitivas en el nivel público como en otros países más que en el privado. ¿Eso qué haría de alguna forma? Pues precisamente que la gente encuentre un cirujano plástico, un cirujano cardiovascular en un hospital público, muchas veces con una alta competitividad inclusive más que en el privado y permitiría inclusive que las EPS también generen recursos de mayor forma del nivel contributivo hacia los hospitales públicos.
porque hay que decirlo hoy, a las EPS del contributivo hoy poco les interesan los hospitales públicos, a pesar de que allí se prestan servicios, porque no los encuentran competitivos, porque encuentran que no tienen suficiente espacio, porque hoy presumen que estar en un hospital privado para un paciente es muchísimo mejor. Desafortunadamente, lo único que produce es que la gente no vaya a un hospital público si puede pagar en el hospital privado, la gente del contributivo no lo haga. Y lo que tenemos es que volver interesante el sistema público. De alguna forma, si uno va a países cercanos, Estados Unidos, los hospitales públicos son apetecidos por muchos de los pacientes. Y esa sería la idea, creo que para poder competir en Bogotá y hacer que las especialidades se vuelvan un poco más, con posibilidad mayor de acceso para la gente. Más atractivas. Más Concejal Vega, atractivas. ¿usted quería decir algo? Antes de pasar a ese tema del proyecto de acuerdo que quisiera profundizar y que lo analizáramos bien para enriquecer justamente ese debate. Bueno, claro que sí. Mire, es muy importante lo que anota Ángela Garzón con el tema de la tecnología. Aquí, secretario, la tecnología debe tener un capítulo muy importante en el tema de la integralidad. Yo creo que nosotros tener la posibilidad de sistematizar en un gran tren de datos las historias clínicas para que el paciente que se encuentra en la localidad de Usme y luego lo coge alguna situación de salud en la localidad de Tunjuelito, pues tengamos la posibilidad de optimizar obviamente el recurso y por supuesto tener otros componentes como la telemedicina y el telediagnóstico. Claro. Pues no necesariamente debemos tener a todos los especialistas concentrados en un solo sitio o en los diferentes hospitales, sino pues tener la posibilidad de encontrar a través de las tecnologías esas herramientas que podrían facilitar reducir costos y obviamente optimizar el servicio. Hablaba usted de tecnología, concejal Vega, y escuchaba el otro día al secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, dar una cifra que a mí me pareció absolutamente escandalosa. Tenemos en Bogotá 22 hospitales públicos, pero hay al menos 55, 57 software, corríjame, doctor Morales, que hacen inviable cualquier integración en la atención. Y es verdaderamente increíble que esto ocurra. Así es imposible avanzar en servicios eficientes. ¿Qué es lo que pasó ahí? Así es. Y yo lo decía en otra entrevista que esto es lo más parecido al mito bíblico de la Torre de Babel. 22 hospitales, 57 software diferentes. Muchos de ellos no se hablan entre sí. Así es imposible atender bien un paciente. Entonces, el paciente lo atienden en el primer nivel, pasa al segundo nivel y ya no hay manera de conocer qué le hicieron de un hospital al otro porque son software diferentes. Además no tienen canales de comunicación. Esas son cosas que hay que superar y que precisamente para eso es que se están planteando las redes. Bogotá no debe tener sino una sola red de información, un solo lugar donde estén las historias clínicas en una nube, que además sirva no solamente para los hospitales del distrito, que le sirva a cualquier privado, que pueda subir sus historias clínicas y entonces compartir las historias clínicas en un solo lugar. Tener, en vez de tener como tenemos hoy, alrededor de 7 call centers en el que tiene el distrito, la línea 195, más los que tienen los hospitales, tener un solo call center donde uno pueda pedir las citas, un solo lugar donde pedir las citas, no tener que ir hoy, como ocurre, tener que ir a cada hospital a pedir la cita, ir a hacer la fila desde temprano, y si no, algunos tienen el teléfono, pero eso no debería suceder. Esas son cosas que no hay que ir muy lejos, eso ya lo hacen otras entidades en Bogotá, ya lo hacen en el país. Entidades con muchos menos recursos como Boyacá tienen funcionando la telemedicina, tienen funcionando otra serie de cosas. ¿Por qué nosotros no vamos a poder tener eso? Yo creo que es algo en lo que hay que trabajar y eso es a lo que le estamos apostando. Y en ese propósito, en ese objetivo de prestar mejores servicios para los usuarios que a esta hora nos ven en la ciudad de Bogotá, se ha radicado un proyecto de acuerdo, doctor Luis Gonzalo Morales, para garantizar, y leo textualmente, el derecho a una atención con dignidad de forma rápida y efectiva. ¿En qué consiste la reorganización del sector que ustedes proponen? Entre otras cosas, de que pueda existir cuatro empresas sociales del Estado y que se haga más eficiente el servicio. ¿Cómo sería? Sí, lo que buscamos hoy es, en vez de continuar con 22 hospitales, cada uno por aparte, como empresa aparte, como rueda suelta, compitiendo entre sí, es tener 4 grandes redes, que entre esas redes, cada una de ellas, una en el norte, otra en el suroccidente, la del sur y la del centro oriente, cada una de esas 4 redes tenga en su interior todos los niveles de complejidad,
sea una sola institución, de manera que cuando el paciente entre al hospital de primer nivel, pues ya está en los demás niveles. Ya no hay que hacer lo que hay que hacer ahora, que es hacer una remisión, hacer una factura, pedirle la autorización a la EPS. Cuando el paciente entre al primer nivel y pasarlo al segundo o al tercero, eso va a ser como pasarlo de un piso del hospital a otro piso del hospital, ya en la misma institución. Eso permite entonces que se cuente integralmente con todos los servicios, incluidos los servicios en la comunidad, incluido lo que menciona el concejal Jeffer Vega, que todas estas redes tengan hospitalización domiciliaria. Bogotá no tiene hoy prácticamente en el sector público hospitalización domiciliaria, cuando ciudades como Medellín ya maneja hoy cerca de 2.000 pacientes hospitalizados en promedio día, 2.000 pacientes, es decir, que tenemos alrededor de 6 hospitales como el Hospital de Kennedy, pacientes que pueden ser perfectamente manejados en la casa con toda la tecnología, con toda la comodidad, con toda la seguridad. Y haciendo lo que tú dices, Erika, los pacientes, sobre todo los pacientes adultos mayores, cuando los llevan, y lo sabe muy bien el concejal Eduard, usted que hemos trabajado en este tema de la medicina, los pacientes adultos mayores los llevan a un hospital, entran por una cosa y salen con 2 infecciones que no tenían antes. Eso es lo que sucede con estos pacientes que tienen ya disminuido su sistema inmunológico. Entonces hay que montar todas estas estrategias. La reorganización del sector salud lo que busca es poner en marcha una cantidad de cosas, pero comenzando porque debemos tener unas 4 redes que actúen como si fuera una sola entidad en Bogotá, que tengamos una unidad de logística que se encargue del manejo administrativo, que no tengamos hoy 22 unidades de compras. Una sola cabeza. Sí, una sola cabeza decidiendo cómo es que se hacen las compras para, por ejemplo, que todos compran guantes, todos compran medicamentos, entonces es muy distinto cada uno comprando por aparte de los 22 a decir que estamos comprando para una sola entidad. Eso no solamente trae beneficios económicos, sino que igualmente eso nos da la posibilidad de tener mucha mejor disponibilidad en la logística, en la entrega, en la calidad, etc. ¿Cómo lo ve usted, concejal Eduard Arias? Suena bonito. Ahora, la realidad hay que estudiarla un poco más a fondo y es lo que estamos haciendo en el Consejo. ¿Se requiere necesariamente fusionar los hospitales o lo que se requiere es que trabajen en red? Si se llegan a fusionar los hospitales, ¿qué implicaría eso para la ciudad? ¿Qué implicaría para una comunidad, para una localidad? ¿Qué implicaría inclusive en el personal que allí labora? Fusionar el hospital va a hacer que se pierda autoridad misma sobre el hospital. Digamos que son varias cosas que en este momento están en el debate del Consejo. Acabamos de arrancar la presentación. Pudimos radicar un proyecto alterno también para que se logre integrar con el Consejo puntos en común para tener la decisión clara de que si se fusionan los hospitales no se va a ver afectada la parte laboral. Por ejemplo, ¿qué punto? Supongamos que la gente que trabaja cerca a un hospital, el hospital de Usaquén, hay comunidad, hay enfermeras, hay médicos que trabajan cerca, porque de una u otra forma históricamente han estado cercanos al hospital. En el momento en que llegue esa empresa de logística y se encargue de la contratación de personal, la probabilidad de que esa persona ya no trabaje en Usaquén está o no está, se va a ir a trabajar a Usme. ¿Eso qué hace? Que mucha gente tenga que subir sus costos de vida. El tema mismo de que servicios que se prestan en el hospital los prestan a veces IPS alternas, IPS cercanas. Al entrar la empresa logística podría romper los procesos con esas IPS. También puede que se disminuyan los costos. Entonces aquí hay una serie de circunstancias que hay que analizarlas bien. Hemos pedido que venga la gente de Metrosalud de Medellín, que ya está funcionando de esa manera, para que nos cuente realmente cómo es la experiencia. Lo importante es que el Consejo está en la posición de discutir lo que más le convenga a la ciudad, concienzudamente, analizándolo, revisándolo, y pues hoy arrancó el debate, hoy hubo presentación ya por parte del secretario, y la idea es que pues durante estos días que vienen hacia adelante se pueda tener la decisión clara de que si vale la pena funcionarlos o solamente vale la pena trabajar en red. Lo que sí es claro, y es lo que manifestó el secretario, hoy una EPS le paga a un hospital de primer nivel por ese paciente que atiende por la atención alta, y si ese paciente presenta una complicación, una neumonía, una infección, el paciente pasa a un hospital de segundo nivel, lo pierde el de primer nivel, ya se angustia porque no le van a pagar. El de segundo nivel lo trata, se mejora, ya se tiene que devolver al primer nivel, no lo devuelve porque entonces no se lo pagan.
Ese tema sí es de angustia, porque eso es lo que hace hoy que los hospitales no quieran soltar los pacientes y se vean afectados o no los reciban. Al trabajar en red vamos a tener por lo menos una atención integral del paciente. La valoración de la concejala Ángela Garzón y del concejal Jeffer Bueno, Vega como sobre este decía tema. el concejal Eduardo Arias, hoy empezó la discusión en el Consejo y lo que le podemos decir a la ciudadanía es que lo estudiaremos muy juiciosamente. Pero sí quiero aclarar algo, el acuerdo no propone que se fusionen los hospitales y solo queden 4 hospitales en la ciudad, es fusionar en 4 redes, lo que no quiere decir que solo van a quedar 4 hospitales en la ciudad. Yo creo que esta es una desinformación que se está dando en la ciudad y lo que podemos decir es que lo que queremos es que la salud mejore, que no sigamos en esta crisis, que el Consejo va a estudiar muy juiciosamente. Pero no es cierto que vaya a haber una masacre laboral, no es cierto que Bogotá solo vaya a contar con 4 hospitales, al contrario, se está proponiendo mayores camas en urgencias, mayores camas, mayor complejidad, un sistema único de información. Yo creo que este proyecto trae muchos beneficios para la ciudad, pero lo estudiaremos muy juiciosamente, lo analizaremos, consultaremos con expertos, con la gente también, haremos foros públicos, porque lo que queremos es que la salud en Bogotá mejore y que sea para el ciudadano, que el ciudadano realmente llegue o a un centro de urgencias o a un hospital o a una consulta médica y se sienta tratado bien. Queremos recuperar la dignidad del ser humano, la dignidad de los ciudadanos. Salud con dignidad, concejal Vega. Miren, yo creo que la propuesta que ha hecho el secretario de Salud tiene 2 componentes fundamentales. Uno es tener al día de hoy un gerente que esté pensando en que colapsó el hospital y tiene que ir a firmar unos documentos por una compra que esté haciendo. Entonces, o se concentra en los documentos, en la parte administrativa, o se concentra en la vida de los pacientes. Yo entiendo la propuesta que está haciendo la administración distrital en cabeza del secretario como una propuesta que va a optimizar el servicio, que le va a dar garantías a los ciudadanos, que va a permitir que haya dignidad, buen trato, respeto, eficiencia, que haya un sistema integral, que haya un sistema que no solamente piense en las concentraciones demográficas que tenemos, algunas deficiencias, zonas deficitarias en salud, como lo ha planteado la administración. Yo creo que hoy vamos a entender, debemos hacerle entender a la ciudadanía que una cosa es la parte administrativa del sector de la salud y otra es la parte misional. Y en la parte misional debemos tener 22 directores científicos que respondan por la vida de los usuarios, de los pacientes, que son personas que hoy están reclamando a viva voz de ese 70% de personas que hoy no creen en las heces, en los hospitales. Hoy tenemos que devolverle la confianza a la ciudadanía y que cuando lleguen a los hospitales esas filas interminables no sean filas interminables, que haya un sistema inteligente que los reciba y que hayan directores científicos y personal calificado para que puedan responder a esa demanda que hoy tiene Bogotá. Estamos en Contraste, un espacio de temas de debate de Bogotá para su conocimiento. Volvemos. Habíamos dejado planteado un tema, si era fusión, como advierte el concejal Eduardo Arias, que así lo percibe frente a este proyecto de acuerdo, o si es, como indica ese mismo proyecto de acuerdo, una red de 4 empresas sociales del Estado. ¿Cómo sería esa red integrada? Le vuelvo a consultar al secretario de Salud de Bogotá, el doctor Luis Gonzalo Morales. Sí, la red lo que busca es que en vez de tener 22 hospitales, como lo dije al principio, es que tengamos 4 grandes redes. ¿Pero se fusionarían los hospitales? Sí, se fusionan los hospitales. Y quedan 4 empresas sociales del Estado con 4 gerentes que, como lo describe correctamente el concejal Vega, esos son los 4 gerentes que junto con el director de la unidad de logística se van a encargar de la parte administrativa, se van a encargar de las facturas, de las glosas, de la compra de materiales, de la compra de equipos, pero vamos a tener
22 directores de hospitales que van a estar dedicados exclusivamente a la parte científica, a la parte de atender bien los pacientes. Y eso es lo que se quiere separar de alguna manera. Creando las 4 redes, ya lo he dicho, lo que se hace, 4 redes que ya son entidades independientes, cada una de ellas, y ya no 22 entidades, lo que queremos es reducir la administración, no es reducir los hospitales, son los mismos 22 hospitales. O sea, no desaparecen, secretario. No, no desaparece ninguno de los hospitales, siguen teniendo los mismos nombres, siguen funcionando donde están, con la diferencia que van a tener unos directores de hospitales que van a estar encargados de la parte científica, de la parte misional, pero con 4 gerentes que además de red, de ser gerentes de red, de responder más por la parte administrativa, de que esos 4 o 5 hospitales que hay en cada red funcionen como una verdadera red, que los pacientes fluyan fácilmente al interior de estos hospitales, además tienen una función de actuar como secretarios de salud a nivel local. Esto es una descentralización, digámoslo así, de la Secretaría de Salud. ¿Cómo se manejaría, señor secretario, el tema de la atención de urgencias y de la central de citas, precisamente? ¿Cada una de estas empresas sociales del Estado tendría su propia central o podría una persona que vive en el norte, si de repente tiene que ser atendida en el sur, poder llamar y que le faciliten la atención? Debe ser en lo posible una sola central, donde todos los hospitales tengan ahí las citas que dan a diario. Todos los hospitales dan citas a diario, todas las hacen con algún sistema de información y el paciente va y le dan la cita. Lo que nosotros debemos tener es, en vez de tenerla en cada hospital, tenerla en una nube, de manera que si usted como usuario llama y dice, quiero una cita con ortopedia, pues le van a decir, le tengo cita para ortopedia hoy en Kennedy, mañana le tengo en Simón Bolívar, puede que sea en el otro lado, pero igual tiene la posibilidad de acceder a cualquiera de los hospitales. Es que lo que vemos hoy es que por no tener una red, le voy a poner un ejemplo concreto, tenemos el hospital de Engativá 5 quirófanos y no tenemos sino 3 funcionando, porque no hay demanda para más. En cambio, vaya al hospital de Kennedy y no dan abasto, las cirugías están planeadas para mucho más tiempo. Entonces, lo que le importa a la gente al final, pues sí, puede que le signifique un poco de incomodidad tenerse que desplazar, pero que le digan a usted, mire, su cirugía se la podemos hacer en un mes o en menos tiempo. Que le resuelvan sí, el le tema. resuelvan. Lo que pasa es que le voy a decir, mire, tengo disponible la sala de cirugía en el hospital de Engativá para que le pueda resolver y no decirle espere 6, 8 meses a que se desocupe el hospital de Kennedy que no tiene capacidad. Concejal Arias. Erika, una cosa. Yo soy un ciudadano del común y voy al hospital de La Victoria siempre. El hospital no va a desaparecer, la infraestructura va a estar ahí. Hoy los hospitales de Bogotá, los 22 hospitales, son 22 empresas sociales del Estado, 22 ESES. Hoy los hospitales con este proyecto dejan de ser ESES, se vuelven solamente 4 ESES. Ahora voy desde el tema de un trabajador. Yo soy un médico del hospital de La Victoria. Yo ya no trabajo para el hospital La Victoria. Ahí es donde desaparece mi figura de hospital. Hoy trabajo para la red de esa red Centro Oriente. Centro Oriente, La Victoria. Esa es la figura que básicamente hay que explicarle a la gente. O sea, el hospital como hospital no desaparece. La infraestructura seguirá siendo la misma y antes tiende a crecer, porque se ha planteado el crecimiento de varios hospitales más, varias locaciones más. Pero la figura como tal que yo conocía que pertenecía a ese hospital va a desaparecer. Voy a pertenecer a una red. Entonces llamémoslo al hospital red o llamémoslo la red Centro Oriente, Centro Occidente, la red como se disponga. Y eso es importante explicarlo. ¿Cree que podría generar mayor desconfianza entre los usuarios? Lo está generando no en los usuarios, lo está generando en los profesionales de la salud, en los trabajadores, de pronto en los miembros que hacen parte de los copacos, de las organizaciones que están dirigiendo, digamos que la salud desde las comunidades. Y ahí está el debate, es que el tema es que hoy no tenemos totalmente claras las cifras, cuál es el ahorro, cuál es el gasto administrativo que se disminuye, realmente qué implicaciones hay, qué cambian en las funciones de los gerentes, qué afecta o no. Pero la discusión está para que lleguemos a un punto en común. Si es conveniente, pasará en el Consejo y seguramente ahí estaremos apoyándolo. Si no es conveniente del todo, también lo haremos manifiesto. Y si en algún momento se necesitan puntos en común, pues creo que la posición de la Administración es precisamente escuchar esos puntos en común para que lleguemos a un acuerdo. Como lo que también está pasando con el programa Territorios Saludables, que muchos también están utilizando para manipular a la opinión pública. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que aclararlo. Territorios Saludables es el nombre que le colocó la administración anterior a la estrategia de atención primaria, que es una estrategia que viene funcionando desde 1978, desde Alma Ata,
que es una estrategia que lo que busca es acercar los servicios a la comunidad, entre otras cosas, es anticiparse a la enfermedad, es buscar los enfermos lo más cerca posible de donde están, de donde trabajan, de donde se mueven. Y esa estrategia, por supuesto que la vamos a continuar. Hay que seguir visitando a las personas en la casa, hay que seguir elaborándoles una ficha de riesgo. Yo tengo que ir a visitar todos mis afiliados, saber en qué condiciones están, quiénes fuman, quiénes son obesos, quiénes son discapacitados, quiénes son hipertensos, tienen desnutrición, quiénes tienen desnutrición, por ejemplo. Elaborarles entonces una ficha de riesgo y asignárselos a un médico de cabecera. Que ese médico de cabecera le asigno 1.000, 1.500 personas y me tiene que responder por ellas integralmente, que si necesitan una cita médica, que si necesita, que es el diabético y necesita los medicamentos cada mes en la casa para que no se me descompense, que es lo que estamos viendo hoy, que no les dan los medicamentos, entonces se me descompensan y terminan en el hospital complicados. Que se encargue de responderme por esos pacientes, que tenga la posibilidad de tener un equipo especializado, que si ese paciente requiere ser hospitalizado en la casa, porque es un paciente cuadripléjico, porque es un paciente que está con un cáncer terminal, que es un paciente diabético, que es un paciente con una enfermedad respiratoria, que hay que ir a hacerle las curaciones en la casa, que hay que hacerle la terapia respiratoria, todo eso es no solamente más cómodo, más seguro y mejor para el paciente, que tenerlo en un hospital, en las condiciones en las que se encuentran hoy, en una camilla de urgencias, junto con otra cantidad de pacientes, cogiendo infecciones de los demás pacientes que tiene a los lados. Eso es lo que se tiene que volver el programa Territorio Saludable, mucho más resolutivo, con mayor compromiso, con asignación, con responsabilidades. Y seguimiento. Porque hoy no le echemos la culpa a la gente de Territorios Saludables. Ellos son gente que trabaja, ellos son gente que le ponen todo el empeño, pero que se limitan a hacer una remisión en un papelito. Y entonces la gente le dice a uno, ese papelito no nos sirve para nada porque no me dan la cita, no me atienden en el hospital. Eso es lo que hay que unir, esa es la fragmentación que tenemos que cerrar, que lo vamos a hacer con las redes. Necesario, es un pero círculo ojo con un vicioso. tema, Erika, que hay que decírselo a la ciudadanía. Concejal. Más de 2.000 personas en estos 4 años entraron a esos programas de territorios saludables. ¿Qué hemos encontrado? Pilotos, geólogos, pintores. Desafortunadamente no son personas que están preparadas precisamente para hacer promoción y prevención. Y hay que decirle a la ciudad lo que pasó en todas las entidades del distrito. Y es una realidad. Desafortunadamente en el gobierno del ¿Contratación? alcalde Petro lo que hicieron fue contratar personal al 300% de lo que venía. Hoy encontramos que cada entidad ha crecido eso en personal y en territorios saludables, pues teníamos hace 8 años 1.400, 1.500 personas y hoy estamos sobre los 5.000. Desafortunadamente es gente que viene creciendo, que no conoce ni siquiera de la salud, sino que simplemente encontró un empleo, llenar una ficha, ir a una casa, hacer unas preguntas. Eso pone inclusive en mayor riesgo a la ciudad y eso es lo que pasó en estos últimos 4 años. Concejal Vega. Bueno, yo creo que eso es lo que debemos nosotros ventilar a la ciudadanía, saber cuál es el estado real, como lo decía inicialmente, y obviamente, secretario, poder impulsar. La responsabilidad nuestra como concejales es impulsar todas estas iniciativas, estos proyectos de acuerdo para que se conviertan en normas, en leyes del Distrito Capital con un solo objetivo, y es que nuestra ciudadanía vea el reflejo de nuestro trabajo y nuestra gestión en la medida de la profundidad de estos debates. Concejal Garzón. Sí, no, tenemos que contarle a la ciudad la verdad, como decían, y es que tenemos déficits en todos los temas, más en salud, lo que decía al principio, un 16% solo en la ejecución de las obras programadas para salud. Eso es una vergüenza para una ciudad que tiene este problema en la salud. El tema de la desnutrición infantil de que tú hablabas ahora, que Bogotá sea... Que no sabíamos, nos hemos enterado no, pero en septiembre por el secretario, pasado... que hubo 4 niños que murieron el año Claro, pasado pero por desnutrición. además de eso, la encuesta longitudinal de la Universidad de los Andes, el ELCA, que se publicó en septiembre pasado, sí mostró que Bogotá, el índice de desnutrición está mayor que la media nacional. O sea, es posible que Bogotá es una ciudad con recursos, es una vergüenza nacional que Bogotá tenga un índice más alto que la media nacional y unos índices altos para Latinoamérica. Entonces, ¿qué está pasando en de la Bogotá? Nacional que salió en estos Y días esto también. no podemos desconocerlo, ni siquiera es un tema político de que estemos acusando a la administración pasada, es una realidad y tenemos que mirar Claro. cómo vamos a resolver estos temas y hay que contarles a la ciudad, como decía el concejal Edward, en territorios saludables, mucha gente contratada, pero que no tenía los conocimientos necesarios y estamos hablando de
el tema de promoción y prevención en salud, que es importantísimo. Si invertimos en promoción y prevención, vamos a disminuir muchos riesgos y muchas enfermedades Sin duda. mucho más graves. Entonces hay que ser muy responsables con la ciudad. Me queda un minuto y quiero usarlo para que el secretario de Salud, el doctor Luis Gonzalo Morales, le cuente a todos los usuarios de la EPS Capital Salud qué va a pasar. Mire, Capital Salud es una entidad igualmente, sin entrar aquí a colocar el espejo retrovisor, pero hay que decir la verdad, 31 de diciembre nos la entregan con un déficit de 330.000 millones de pesos. Es una entidad que hace 2 años no tenía ese déficit, tenía un déficit de 6.000 millones de pesos, prácticamente en año y medio le generaron un déficit patrimonial de 330.000 millones de pesos. Es una entidad que prácticamente por esas circunstancias está en causal de disolución, pero es la única EPS del régimen subsidiado que tiene el distrito. Nosotros tenemos que trabajar por recuperar Capital Salud, por fortalecerla, por asumir el control de esta entidad y por convertirla en el aliado número 1 de la red que vamos a crear. La red de hospitales del distrito y la Capital Salud tienen que trabajar de la mano. Aquí no podemos ver ese espectáculo del resto del país de que los unos se acusan mutuamente, las EPS acusan a los hospitales y los hospitales a las EPS. Nosotros somos responsables de ambas entidades, de los hospitales y de las EPS. Tenemos que trabajar en conjunto, vamos a recuperar Capital Salud. Esperamos inclusive que muchas más personas se quieran afiliar a Capital Salud y pensar que en un futuro no muy lejano Capital Salud debe estar afiliando personas del régimen contributivo en el sur. No tiene sentido que yo tenga hospitales en el sur para atender a los del subsidiado y que los del contributivo tengan que tener entonces hospitales para los del contributivo cuando están en el mismo barrio, cuando están compartiendo las mismas condiciones. La única diferencia es que el uno tiene un trabajo formal y el otro trabaja en la calle vendiendo alguna cosa. Y eso no debe ser así, esa segmentación, y por eso tenemos que fortalecer Capital Salud. Ese es el compromiso y ya empezamos con eso. El mejor servicio es lo que sin lugar a dudas va a marcar la diferencia. Ahí está el debate abierto en el Consejo, en el Cabildo Distrital, frente a lo que es este proyecto de acuerdo para adelantar una reestructuración a fondo de la salud en nuestra ciudad. Hay unas medidas iniciales dentro de la emergencia sanitaria que es por espacio de 6 meses, que se puede prolongar por más tiempo, pero sin lugar a dudas este es un tema que requiere soluciones de fondo y en ese proyecto de acuerdo que se está debatiendo en el Cabildo se están analizando. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Secretario de Salud, doctor Luis Gonzalo Morales, muchas gracias. Muchas gracias. Concejal Jeffer Vega. Muchas gracias, y el secretario tiene un reto muy importante, es levantar ese muerto que es Capital Salud y ponerlo al servicio de los bogotanos. Nunca antes, mejor dicho. Dentro del tema que estamos conversando, concejal Ángela Garzón, muchas gracias. Muchas gracias, Erika, y el compromiso aquí es, yo creo que la administración distrital y del Consejo de Bogotá, devolverle la dignidad a la salud en Bogotá. Concejal Edurales, muchísimas gracias. Erika, gracias, y un tema pendiente, ojalá para el futuro. El Hospital San Juan de Dios. Claro Nos que metió sí. en esa locura Petro y es un elefante que hoy tiene a la ciudad también en un vilo económico muy grande. Sin lugar a dudas, y claramente la posición del distrito es, ahí está, pero plata no hay para todo. Eso sí, lo tenemos absolutamente claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana, otro tema de interés para todos los habitantes de la capital. Muchas gracias y hasta entonces.